Amigos, bueno, pues hoy tenemos el gusto de poder platicar con Cristian Martinoli, no necesita presentación. Una historia muy enriquecedora, muy próspera, yo diría que en muy poco tiempo, y vale la pena, Cristian, muchas gracias por el tiempo, saber exactamente qué hay detrás de esta voz que hoy es indispensable, de este estilo que con el tiempo se ha vuelto ya necesario y muy empático con las nuevas generaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con la cuarentena? ¿Qué extrañas más de la calle? Hola, Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Primero, lo que extraño básicamente es pisarla, ¿no? Eso es lo que más extraño. Y hoy tomo mucho más en cuenta las cosas tan mundanas como salir, si acaso, a la esquina a caminar con mi familia y pues, simplemente pasar un rato por la calle es lo que, con naturalidad, que todos lo pasemos igual, no solamente yo, porque hoy podría hacerlo con tapaboca y tal, pero lo que hacíamos con antelación y que hoy pues es más complejo, eso es lo que extraño. Ya después pues, podría decirte que sí, claro, ir a una playa, estar en una zona donde hay alberca, ir a conocer una ciudad nueva, estar en un restaurante que me guste, echarme un taco en la esquina, pues cosas así, ir al cine, ¿no? Pues ahora, cuando regresemos a todo, me imagino que poco a poco lo iremos dosificando la tensión con la que podríamos vivir una vez que regresemos a lo que le llaman la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo empieza tu carrera en los medios de comunicación? Vámonos un poco atrás. ¿Qué tipo de niño eras? ¿Cuántos fueron en casa? ¿Tu amor por el fútbol? ¿Jugabas bien fútbol de chavo? De muy chavo, sí. Creo que sí jugaba bien. Cuando me fui o sea, chavo de niño, no, creo que no jugaba mal, pero conforme fue pasando el tiempo, tipo 12, 13 años, me empecé a hacer un poco más tronco de lo que era en su momento y terminé siendo delantero, acabé siendo defensa central y luego marcador, que el jugador stopper, a diferencia del líbero, tiene menos técnica, es un poco más sacrificado, es más de tirarse al piso, es más de tener roce y choque, y bueno, pues eso fue lo que dictaminó mi intento de carrera futbolística. Y como niño, siempre lo dijo mi madre, yo era como una especie como de limón, ácido, a veces amargo, si le agarrabas la cáscara. Fui hijo único, fui el primer nieto, consentido por ese lado. Mi madre fue maestra durante 30 años, muy exigido para el estudio. Mi padre fue jugador de fútbol en Argentina, no fue una lumbrera ni mucho menos, tuvo 6 lesiones gravísimas de rodilla, de aquellas en donde son cirugías larguísimas de cicatrices de 40 centímetros en las rodillas, de ese tipo. Hoy ya son 2 puntitos y se acabó la historia. Pero bueno, pues él fue el que, al verlo y al ir a los entrenamientos con él y al ir a un vestidor y oler el vestidor desde niño, pues eso fue lo que me fue pegando con el fútbol. Y los estudios, pues con base en mi madre, siempre fue lo que ella me exigió. En mi casa no había oportunidad de renunciar al estudio, el fútbol era una alternativa. Si yo podía compaginarlas, bienvenido, pero en dado caso de que alguna ocasión no pudiera lograr hacer que macharan las dos, estaba claro que si yo no era una figura indiscutida del juego, que evidentemente no lo era ni cerca, tenía que dedicarme al estudio. Y desde que dejé de jugar a los 17 años, en mi intento, porque jugar, cuando lo digo jugar, es por querer tratar de ser profesional, porque jugar, después jugué más tiempo, hoy ya no juego ni canicas, pero el echar la cáscara por divertimento lo hice bastante, pero mi idea era tratar de jugar fútbol. Pero a los 17 años me di cuenta en las inferiores del Toluca, cuando llegué un año a entrenar en la reserva y que yo era el reserva del reserva del reserva de la reserva y que tenía yo 16 años, 17, me di cuenta de que me iba a costar mucho trabajo ser profesional, que no tenía condiciones para soportarlo, que me dejó de gustar el fútbol desde lo táctico, desde lo físico, desde la competencia con el que un año antes era mi amigo y compañero y jugábamos por diversión, al otro año ya en una estatus semiprofesional como es la reserva, pues ya te genera un distanciamiento absoluto de todos y es una competencia, por lo menos así lo vi yo, en donde todo el mundo está pensando en tratar de llegar al primer equipo y de tratar de generar un modus vivendi de lo que al principio es un acto pues lúdico, ¿no? Pero eso fue, y al día siguiente que dejé de jugar fútbol, yo ya tenía la idea de que quería ser comentarista deportivo, era siempre mi segunda opción. Le pregunté a mi madre muchas veces qué es lo que tenía que hacer si no jugaba fútbol y me dijo, bueno, pues estudia periodismo, estudia comunicación, es lo que yo te recomendaría. Acá
tienes que tener un título universitario. Yo tengo la fortuna y el orgullo de que en mi casa mis tíos, mi madre, o sea, sus hermanos y yo, pues pudimos ir a la escuela, ¿no? O sea, nos tuvieron la oportunidad de pagarnos una escuela y estudié, fui a la universidad y a la par de que estuve en la universidad ya trabajaba haciendo notas en el Sol de Toluca, sobre la reserva del Toluca donde yo entrenaba en su momento. Empecé en la radio en Toluca con Tonatiuh Bravo, un hombre que tú conoces, que hizo muchas coberturas de selección mexicana durante mucho tiempo, viniendo de una radio de Toluca, que era algo verdaderamente llamativo para incluso los seleccionados. Trabajé con Jaime Silver, que fue un camarógrafo mexicoamericano con mucha experiencia, que trabajaba como corresponsal. Él era freelance de Univisión, de Telemundo, de Fox Sports Américas, de Prime Deportiva, del Canal 52 de Los Ángeles. Él trabajaba con el Che Ventura, y el Che Ventura, al tener de pronto mucho trabajo con Televisa y una demandante actividad en su chamba, hubo un momento que yo coincidí con el Che porque a la par de que estudiaba en la universidad, yo vivía en la colonia Narvarte en casa de mi tía abuela, la hermana de mi abuela, y me dijo, bueno, hay una escuela que se llama Raúl del Campo Junior, el Che Ventura ahí daba clases, ahí estuve yo un año, ahí estuvo Miguel Burbitz, no coincidimos en clases porque él iba los sábados, yo iba martes y jueves, y de pronto ahí conocí al Che, él me daba clases de cómo se tendría que transmitir un partido de fútbol, cuáles eran los fundamentos básicos para la transmisión de un partido, y empecé a transmitir partidos de radio en Toluca, estaba en esta escuela. El Che un día en Toluca me dijo, te presento a Jaime Silver, él es camarógrafo, yo ya no puedo hacer este trabajo, me es muy demandante lo que estoy haciendo en Televisa, y a partir de ahí empecé a trabajar con Jaime Silver, estuve con el señor Silver casi 4 años y medio, 5, hasta que después de Francia 98, por ahí de finales de julio del año 98, tuve una aproximación con José Ramón Fernández para entrar a TV Azteca, donde laboro desde entonces, por el señor Luis Manuel Jaramillo, que es un director de cámaras de TV Azteca y trabajó mucho tiempo con José Ramón. Él está desde el año 70 más o menos en el Ajusco, y él trabajaba en la radio donde yo estaba en Toluca. Coincidimos, éramos distintos programas, pero yo sabía que él trabajaba en Azteca. Fui y le pedí una oportunidad en París, en el Mundial. Ahí en Francia yo estaba en cobertura de otro medio, y él me dijo, pues regresando del Mundial, igual te consigo algo para que hables con José Ramón para entrar al canal, y así fue. Wow, me lo estás contando así, sin detalles, en chinga. La línea del tiempo veloz, pero a ver, voy a regresar un poquito en el tiempo. Te lo resumí, de poca madre. Ahí te va. A ver. No, sin albur. Ahí te va. No lo puedes comparar con nadie porque pues, es tu propia historia, pero ser hijo único implicó, desde tu punto de vista, ser sobreprotegido, o tú crees que tenías en la jungla, porque supongo que fuiste a estas escuelas como yo, aunque soy bastante más mayor que tú, una década yo creo por ahí. ¿Cuántos años tienes? No, yo te voy a cumplir 45. No. Bueno, a mí Lo que pasa es que tú con el gimnasio ya te ves, te bajaste como 15 años, y yo sin hacer ejercicio, mira, ya estoy todo betabel, pero no, cada día estás mejor, estás como macho alfa, déjame decirte. Me llevaron por la terracería, pero después ya puse el freno de mano. Lo que pasa es que traigo novia joven, entonces también ahí... Está bien. Hay que renovarse, me refiero a ti, ¿no? Que te renueves físicamente. Por cierto, te voy a contar rápido una anécdota, a ver si tú te acuerdas. Tú tienes o tenías un compadre que vivía en la calle de Patricio Sanz, a 2 cuadras 3 del Estadio Azul, que traía un Porsche. Sí. Era un abogado. Bueno, te lo digo porque yo vivía en el piso de abajo y varios sábados en la noche te vi ahí. Tú ni te acuerdas de mí, pero yo trabajaba ya en Azteca y tú estabas ahí, tú ibas ahí a echar... ¿Pero qué? ¿Era antro, restaurante o qué era? No, la casa de él, un abogado. Ya. Yo tenía un par de ocasiones ahí, me daba mucha risa porque decía, mira, está Javier Alarcón de Televisa. Tú ya eras todo un consagrado, yo era un reporterillo ahí pitero, pero yo te veía y era vecino. Entonces yo luego platicaba con mi vecino, me decía, sí, es mi compadre toda la vida, de satélite, no sé qué, pues yo soy abogado, y era un padrotazo terrible el abogado con su Porsche y todo, muy, muy llamativo, me daba mucha risa. El doctor García, Satelucos del establo de México, dicen los canijos del sur Así son, tú déjalo, no les hagas caso. Lo que sí es que yo ninguno el doctor porque yo vengo de la capital del estado, así que pues, es otra cosa. A ver, pero ser hijo único, ¿fuiste a una escuela de estas como yo que tienen muchos alumnos por salón? Sí. Primero estuve en el Instituto de México,
que es una escuela de paga, y tenía la oportunidad de estar becado. Ajá. Y cuando ya estuve rozando para perder la beca en primero de secundaria, mi madre, que era maestra de la secundaria número 1, que es una secundaria pública en Toluca, atrás del Palacio de Gobierno del Estado de México, estuve segundo y tercero de secundaria en esa preparatoria, en esa secundaria, que es una secundaria con mucha historia en la ciudad, con un grado académico, me parece, destacado, pero con un ambiente completamente distinto al que yo estaba acostumbrado. Ahí quiero detenerme. O sea, eras un poco rebeldoso, no eras muy adaptable, tenías algo, no estabas encontrando tu sitio, como dicen los toreros, en la juventud, o sea. Pues sí, puede ser, porque yo me la pasé muy bien en el Estado de México, porque tenía canchas de fútbol, y eso a mí me impactaba muchísimo, que un colegio tuviera canchas de fútbol y que pudiera entrenar ahí en las tardes y jugar, pues eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, debo reconocer que tuve un año complicado cuando tenía 13 años. Mi abuelo, que era prácticamente mi ídolo, fallece. Eso, por supuesto, no quiere decir que haya hecho un reflejo absoluto en mis calificaciones, pero yo no la pasé bien de sexto de primaria a primero de secundaria. No me fue nada bien. Nunca había reprobado una materia. En ese entonces reprobé 2. Y bueno, para mi madre, siendo maestra, que yo reprobara era verdaderamente algo indignante, y porque aparte no estaba acostumbrada a que yo tuviera malas calificaciones, más allá de que yo fuera un alumno de los, digamos, del grupo medio rebelde. Nunca falté a la escuela, nunca me gustó faltarle a una tarea, ponía atención en las materias, pero cuando se trataba de echar desmadre estaba en la primera fila. O sea, era de ese perfil, del perfil desmadroso, era de los que mejor le iba en la escuela. Cuando me dejó de ir bien en la escuela, ahí es cuando tuve problemas en mi casa, y mi madre me dijo: te estás volviendo más mamón de lo que eres, y eso ya verdaderamente no lo soporto, y me metió a una escuela en donde las formas de actuar eran completamente distintas a las que yo estaba medianamente acostumbrado, ¿no? Y compaginó mucho en que yo también entré en esa altura a entrenar en el Toluca, en donde yo iba a las instalaciones de Metepec a entrenar, y yo tenía 12, 13 años, y yo entrenaba con tipos de 15 y 16 porque no había división más chica, pero me aceptaron por la estatura y tal. Y bueno, pues cuando yo tenía 14 años había tipos que tenían 2 hijos y que entrenaban conmigo, que había gente que pues se tomaba 4 camiones para llegar al entrenamiento. Yo tomaba uno, yo agarraba uno en Toluca y llegaba a Metepec, pero había gente que venía de distintos pueblitos alrededor y tenía otro modo operandi. Había unos que no se presentó a entrenar 15 días. Preguntamos por qué, pues lo habían metido a la cárcel porque se había robado una bicicleta en su pueblo, cosas por el estilo, en donde me fui impregnando mucho también de cuestiones coloquiales muy interesantes que tiene México también para poder ir, pues por lo menos estableciendo una personalidad. Creo que me ayudó muchísimo el poder cambiar de colegio. Al principio no me gustó nada, no la pasé bien. Yo nunca he sido de agarrarme a madrazos en nada, y en ese colegio prácticamente todo se arreglaba así. Entonces ahí es donde aprendí lo que quería y no quería de muchas cosas que después fui aprendiendo y sobre todo desarrollando en mi vida más adulta. Oye, Cristian, ¿tu abuelo la hizo un poco de papá? En parte porque mis padres se divorcian cuando tengo 8 años, y yo nací en Argentina, en Mar del Plata, y mi mamá es de Toluca, mi papá es de Mar del Plata. Yo todos los años venía a México, cuando mi madre se tomaba un descanso, veníamos 2 meses a México. Entonces yo estaba con mis abuelos, generalmente era diciembre, que en Argentina empieza el verano, pues acá está el invierno, pero pues es la Navidad y son las festividades. Te imaginarás, yo con mis abuelos, pues bueno, me llevaban a todos lados y te compraban lo que quisieras. Entonces yo durante 7 años vine de vacaciones siempre a México. Yo comía picante, no tenía ningún inconveniente en eso. Y después, cuando se divorcian mis padres, yo me regreso a México a vivir con mis abuelos. Mi madre hace los trámites de divorcio, se regresa, vivimos en casa de mis abuelos. Y sí, pues era mi presencia masculina, sin duda alguna, la de mi abuela. Aparte de una personalidad muy, muy fuerte, un árabe de vieja guardia que usaba pistola, dicharachero, siempre de traje, con sombrero, con tirantes. Jamás lo vi de otra forma, siempre con zapatos. O sea, era otro estatus, otra forma de vivir. Jugaban las tardes ajedrez con sus amigos, tarde-noche, llegaba con el pan dulce en la noche para cenar. Mi abuelo para mí fue una referencia muy, muy importante. Aparte,
crecí después, falleció mi abuelo, pues en la casa de mi abuela, pues con solamente mujeres. Eran las dos hermanas de mi mamá y yo, y siendo árabes, pues te imaginarás, todas las tardes llegaban a tomar café 25,000 personas de distintas partes a tomar café con mi abuela, y ahí yo escuchaba todos los chismes de la semana, y era chistoso, era divertido estar ahí, escucharlas, ver, ¿no? Muy escandaloso todo. Buenos recuerdos tengo, muy buenos recuerdos de esa época, sin duda alguna. Me gustó mucho, y sí, mi abuelo era mi imagen, muy masculina, muy paternal, porque aparte él me llevaba a la escuela todos los días, en su camioneta. Creo que entonces los contrastes del Instituto México a esta escuela en Toluca te permitieron desde una perspectiva fifí bajar un poco al barrio y observar sociológicamente la conducta de otro nivel socioeconómico. Yo creo que esos dos factores los conjuntaste y tienen mucho que ver con tus frases y con la lógica a la hora de describir las cosas en la narrativa de tus partidos. ¿Es cierto? Sí. ¿Crees que conoces ambos mundos bastante bien? Pues mira, primero, yo no soy de una familia rica, ni mucho menos. A mi abuelo le fue bien en los negocios hasta que un día él tenía camiones de turismo local, es decir, camiones colectivos. Un día hubo una charla en la empresa, él trabajaba en Colón Nacional, Toluca. Tenían un tema en ese entonces muy importante con lo de las vías del tren y cómo tenían que cruzar los camiones las vías del tren, pues, para evitar cualquier tipo de accidente. Y bueno, pues el único chofer que nunca había tenido un accidente en su vida, se le quedó el camión entre las vías. Pudieron salir todos. En ese entonces no hubo ningún fallecimiento, pero el camión provocó que el tren tuviera varias horas de retraso porque chocaron. Y a partir de cada minuto de retraso que tuvo el tren, el gobierno le cobró a mi abuelo una cantidad de dinero, y mi abuelo, de pasar de tener 80 camiones, se quedó con medio camión. Y entonces, digamos que en los negocios la cosa ya no vino mejor. Insisto, en mi casa nunca me faltó de comer. Siempre vivimos en la calle de Allende, entre Hidalgo y Morelos, en la ciudad de Toluca, a media cuadra de los Portales, es decir, colonia centro del primer cuadro de la ciudad de Toluca. Ahí llegaron mis abuelos. Por parte de mi abuela llegó de Estados Unidos, de Indiana, con padres asturiano y cantábrico, y llegaron mis abuelos libaneses desde Francia. Llegó mi abuelo con sus papás, y se estacionaron en el primer cuadro de Toluca, y ahí coincidieron, ahí se casaron, y ahí nació mi madre, y así fue la historia. Entonces, digamos, mi familia tiene un arraigo importante en la ciudad de Toluca, de la vieja guardia, pero digamos que los negocios al final de cuentas no fueron el punto más álgido como para que nosotros tuviéramos una vida de tirar y tener oro en el techo, pero siempre nos fue bien, o sea, nunca nos faltó nada. Tuve la oportunidad, insisto, de estar becado en el colegio. Entonces yo, mientras estaba en el Instituto México, pues, nosotros no pagábamos un centavo porque yo estudiaba en la escuela. Una escuela en ese entonces, pues, era de las más caras de la ciudad. Y bueno, cuando yo tengo esta indisciplina absoluta y un baja de rendimiento, y aparte fallece mi abuelo, pues no hay otra opción más que yo me vaya a una escuela pública, la cual yo no desdeño, porque yo en Argentina estudié en escuela pública, porque el primer año que estudié de primaria en México de mi regreso fue en una escuela pública, y luego pasé becado al Instituto México, y aprendí lenguaje, ¿no? No soy de alburear, pero más o menos entiendo. En el Instituto México no se albureaba, en la secundaria uno sí se albureaba. En el Instituto México no pasaba de, pues, ¿qué onda, qué traes? ¿No? En la secundaria uno, madrazos, y más de una vez sacaron hasta un picayelo afuera de la escuela para la bronca. Yo traigo una rajada aquí espectacular por defender a unos cuates, y cosas que no me imaginaba que podían pasar, pues pasaban. Y también había otras cosas de la escuela en el Instituto México, no voy a dar nombres ni mucho menos, pero tenía amigos que vivían en campo de golf y tal, y de pronto traían tenis de Estados Unidos, y vivían, yo voy al hospital en Houston, y pendejadas de ese tipo, que también les encanta charolear. Y de pronto, pues, no sé, teníamos un hermano de un amigo mío, tenía 15 años, traía un coche usado, pero traía coche, era casi verdaderamente irrisible. Y uno de ellos traía zapatos nuevos, y arrancaban el coche por la privada donde vivían, y raspaba las suelas de los tenis y los rompía. Le decíamos, ¿pero por qué haces eso? Mañana me compran otros. O sea,
viví como que los dos extremos, a veces medio raros, que no me gustaría que existieran, pero que existen y que no van a cambiar de nuestro país. Entonces he buscado tener más o menos un medio, ¿no? Para mi forma de actuar y de hablar. Sé hablar perfectamente y me llevo muy bien con gente creo yo, de todo extracto social. Yo no deparo, ni discrimino, ni mucho menos. Si a mí me saludan, yo saludo. Si no me saludan, pues ni pedo, no saludo. Soy muy mal hablado. En mi casa eran muy mal hablados. O sea, todos fueron a la universidad, pero no tenía nada que ver. Es decir, sí, tengo un poco de eso, de que al jugar un poco fútbol, no mucho, pero un poco, me impregné de la pasada por la espalda, le respeta el esfuerzo, le dosifica, la jugada el tiro libre a la barrera Manuel, y ese tipo de palabras que se dicen en un entrenamiento y que son como un slang futbolístico, más lo que aprendí en Argentina, de qué te vas a disfrazar y de lo que dicen en un vestidor en Argentina, pues esa cosa medio bicultural, ¿no? Bisocial, futbolística, pues medio la impregné y salió este bodrio asqueroso del que estoy hecho yo hoy, ¿no? Calma, Cristian. Eres un comentarista que logró lo más complicado, ser original, ser genuino. Y yo creo que también ñereas, con todo respeto dicho. Sí, claro. Porque lo aprendiste, o sea, porque aprendiste muy bien. Yo creo que parte del éxito, además de la velocidad, la agilidad mental, la elocuencia y el buen vocabulario, porque hay ciertas cosas de base. Yo creo que lo que ha ocurrido contigo es que justamente le hablas a todos los niveles socioeconómicos y eso ha hecho que en la narrativa pues haya un clic, ¿no? Una empatía. Pero yo me acuerdo, porque siempre fuimos competencia, estábamos poniendo ahí nosotros narradores y al principio no la pegabas y era medir el rating, íbamos en los viajes y la verdad es que nunca tuvimos una mala relación. Hola, ¿cómo estás? ¿No? De mucho respeto con Luis. Tú y yo, sin duda, pero siempre. Incluso una vez nos vimos en un diciembre en Iztapa y nos saludamos como si nos lleváramos de toda la vida, la verdad. De poca madre, ahí en la Marina, ¿no? No sé qué restaurante. Es correcto, sí, en un restaurante ahí. Con tu mujer, ahí nos saludamos. Bueno, pero al principio, yo me acuerdo, según lo que recuerdo, al principio hubo una resistencia, y creo que es muy natural, el nuevo de la narración en México, porque no solamente era Televisión Azteca. Y hay un momento en el que quizá por nuevo y por disruptivo, como que tardaste en entrar. Pero una vez que se rompió esa puerta, pues te has vuelto una referencia de los chavos. Esa es la verdad, y un fenómeno que se analiza desde varios puntos de vista. ¿Te costó trabajo que te aceptaran según tú, en tu estilo? Sí, pero yo me daba cuenta de eso por lo que podía antes no había redes sociales, y me podía dar cuenta por lo que decían, o me decían a mí que decían los otros, o porque en algún periódico alguien escribió algo, pero en realidad, digamos, yo me tardé 2 años en TV Azteca en relatar un partido de fútbol. Yo llevaba narrando partidos desde el año 93, 94 más o menos. De hecho, alguna vez sí coincidí con Lalo Luna en Cuernavaca. Nos mandó Lauro Alvarado de la escuela Raúl del Campo. A mí me mandó, él ya trabajaba en Televisa, pero a mí me mandó para que junto con Guillermo Celis, que hace béisbol en ESPN desde hace muchos años y lo hace creo que muy bien. Y Lalo Luna me parece a mí un gran narrador con una enorme voz y un tremendo ritmo y muy buena persona. Coincidimos en un partido de Zacatepec contra los Brujos de San Pancho en el Coruco. Y ahí fue, digamos, el primer partido que yo narro. Luego narro un partido Monterrey contra Toluca en la radio porque el narrador, en un aguacero que se borraron las líneas en la Bombonera porque eran de cal, yo iba a hacer cancha ese día, se borraron. Ese día me dicen, pues, súbete para narrar, y ahí narré. Yo ya narraba en mi casa porque yo traía muchos audios que me mandaba mi papá en cassettes de Víctor Hugo Morales, el uruguayo que narra en Argentina, que es un prócer, me parece, ¿no? No sé si coincidas, pero me parece que es un fenómeno para relatar partidos de fútbol. Extraordinario. ¿No? Y de Juan Carlos Morales, que era un compadre de mi papá que trabajaba en Radio Rivadavia durante mucho tiempo, un marplatense que también tenía un ritmo verdaderamente infernal. Y yo antes de narrar habré escuchado un Argentinos Juniors contra Vélez Sarsfield del año 90 que me mandó mi papá, lo habré escuchado, ¿qué te gusta?, 700 veces, y lo que decían y el ritmo y lo que repetían y lo que decía el de cancha, y me llamó mucho la atención el ritmo como se narraban los juegos. Yo ya lo sabía, pero
eso me volvió a refrescar lo que me gustaría a mí hacer cuando narrara. Y pues cuando entro a TV Azteca, digamos, 2 años no hice fútbol de narración, sí hice muchos estudios virtuales con Toño Rosique, que era, tú sabes, nosotros hacíamos un estudio virtual, no era un estudio normal. Sí. Se jugaba mucho con eso en Azteca. Y empecé a hacer cancha en Toros Neza, mientras narraban Ciro Procuna, Toño Moreno, Francisco Javier González, yo hacía cancha. Cuando vienen los Juegos Olímpicos de Sydney y México no califica por aquel partido en Hershey, en Pensilvania, te acordarás, con los penales en donde falla el último Juan Pablo Rodríguez, yo me quedo con la visa en el pasaporte de Australia y José Ramón dice, bueno, a Australia va a ir Rosique o Martinoli. Bueno, Rosique tenía 2 años más que yo en el canal. Es un tipo que tiene para mí Rosique me parece que es un utility impresionante, te hace todo bien, te puede conducir un programa, te puede relatar natación, te puede hacer partidos de fútbol, te puede hacer una crónica, una poesía, tiene voz. O sea, a mí me parece que es un tipo verdaderamente muy, muy valioso y enriquecedor, y le dije a Toño, ni te calientes, el que va a ir eres tú. O sea, yo no voy a ir, la liga no se suspende, y entonces José Ramón me dice, bueno, pues te vas a quedar porque se van a ir Toño Moreno, Ciro Procuna, Francisco Javier González, Emilio Fernando Alonso, todos ellos se fueron, y en Azteca para relatar partidos, antes teníamos más equipos que los que transmitimos hoy, estaban el señor Fabris del Toro, estaba Adán Vega Barajas, estaba Paco González, y me dieron chance a mí de empezar, y yo empecé en un partido con el señor Fabris en Irapuato, Pumas, y con Rafa Puente comentando, y el otro día hicimos un Puebla-León. Cuando acabé, Rafa me dijo, pues, un hombre con tanta experiencia, yo que te puedo explicar quién es Rafa Puente a ti, tú lo viste incluso, tú sabes quién es Rafa Puente en toda la extensión de la palabra, como figura, como futbolista, como comentarista, y me dijo, lo platicé con mi hermano, con Santiago, y me dijo que tienes buen ritmo, que tienes cosas, está interesante. Entonces yo me sentí confiado porque me lo había dicho un tipo con tanta experiencia. El señor Fabri siempre me trató muy bien. Y a partir de ahí, pues regresaron, y ahí fue el parteaguas, porque cuando regresan de Sydney, Francisco Javier González, Ciro Procuna y Toño Moreno se van del canal junto con... había otro más que también se fue, no, ahorita se me fue el nombre. Alfredo Ruiz también se fue del canal. Y todos pues dejaron ese hueco, y José Ramón me dijo, había escuchado lo que había hecho, preguntó, le dijeron, pues el güey no está tan mal, y me dejaron. Y a partir de ahí, pues como a los 6 meses de narrar partidos, me empezó a programar en selección. Me dijo, yo ya no voy a hacer selección, lo vas a empezar a hacer tú. Y lo hacía yo con Emilio, o Paco González y Emilio. Y después, en el Mundial 2002, ya fue cuando, a la mitad del Mundial, José Ramón se decidió que yo ya iba a hacer los partidos con Emilio Fernando Alonso. Y bueno, pues estar al lado de Emilio es aprender todos los días, en todo aspecto. Y bueno, entendí que había mucha gente que nunca le gustó hasta la fecha, que lo que hago, hoy mucho más que antes, pero sí sabía que había algunos de la vieja guardia o de los muy consagrados que pues no les gustaba mi estilo, ni mi forma, ni mi voz, ni mi velocidad, ni nada, ¿no? Y José Ramón a veces me decía, ¿ya viste lo que están diciendo? ¿Qué les hiciste? Y digo, pues usted que me programa, yo qué chingado, ¿no? Pero no era, no sé si José Ramón lo puede confesar, pero no era algo que al principio le convenciera a José Ramón. O sea, seguramente Jaramillo y algunos más le decían, porque tu estilo es un poco contra natura de José Ramón. O sea, desde el principio él dijo, te dio la bendición, o él también tardó un poco en procesar. No, se tardó porque varias veces hice partidos con él del Cruz Azul. Me acuerdo que tú siempre despachabas ahí en el Argentino, ¿no? Ahí estoy en el Alamo, en paz descanse, ahí estaba por la... Sí. Ahí me acuerdo, me decían, yo alguna vez fui a comer, me dijeron, arriba está el señor Alarcón, le digo, pues ahí me lo saluda. Y entonces, porque bueno, sé que tú eres cementero recalcitrante y que siempre ibas a ver el azul. Sí. Y bueno, pues nosotros estábamos, ¿no? Fuimos ahí al azul. Pasión por los perdedores, a ti te tocó la época gloriosa del Toluca, pero... Bueno, no te creas, porque cuando mi tío, que era de la porra, del Toluca, el hijo de mi abuelo, y mi abuelo, pues me hicieron del Toluca, y el Toluca no le ganaba a nadie. Yo cuando llegué dije, no me chinguen, pues ¿por qué le vamos al Toluca? No, nomás porque vivimos aquí. Pero te tocó la época de Enrique Mesa. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Yo el último partido que narré de Toluca en radio fue la final contra el Necaxa. Ese fue mi último partido, el día que, después de 23 años, el Toluca es campeón.
Ese fue mi último juego porque después viene el Mundial. De hecho, ese día Fabián está y se va en avión privado prácticamente no sé a dónde y luego de Chile creo que a Francia. Y me acuerdo perfecto. Y sí, José Ramón me decía en el azul, no grites tanto, no grites, no grites. Y yo, entre que decía, pues entonces, ¿para qué me programa, güey? Porque aparte yo llegaba con José Ramón, tú has de saber, digo, tú fuiste jefe muchos años y como jefes, pues hay veces que uno es bastante fuerte y no todo el mundo te va a entender cuando eres jefe por qué tomas ciertas decisiones o no. Y bueno, pues yo a veces decía, pues entonces, ¿para qué me traes si no le gusta? Y otra vez, cabrón, estás gritando mucho, entiéndelo, cabrón. Y yo, señor, entonces, ¿qué hago? Y Emilio me decía, no, tú déjalo, tú sigue, güey, tú sigue, porque luego ya él no iba a Celaya o no iba a León o lo que fuera, entonces ahí platicábamos y me decía, no, tú síguele, güey, pues tú busca tu estilo y tal. Y bueno, a partir de ahí, pues digamos que con base en la confianza absoluta que me dio José Ramón, pues pude más o menos seguir en esto porque él es el que hacía el rol. O sea, si uno entraba en un programa, no sé cómo se manejaban ustedes, pero aquí básicamente las decisiones estrictamente de quién entraba a un programa, quién narraba, quién hacía cancha, todo recaía bajo la pluma de José Ramón. O sea, tú llegabas el viernes o el jueves, si es que había partido un viernes en ese caso, y veías en la hoja de la dirección de deportes el rol con todo el desplazado de producción, tal, y los nombres de los comentaristas estaban puestos por José Ramón Fernández y su firma. O sea, aparte José Ramón, digo, de reconocerlo, tiene una caligrafía muy, más allá de impactantes, muy estéticas, muy bonita su caligrafía, y veías Ladito, te veías tu nombre, era un orgasmo, güey, porque aparte, te digo, tú hacías un partido, tú cobrabas, güey. Tú no hacías un partido, tú no cobrabas, es decir, también esto era una como mercenario el tema, como carnívoro, porque, pues vaya, yo podía ganar 10 pesos al mes, o podía ganar 100, o podía ganar 0, o sea, así eran las cosas de claras, ¿no? Y todo dependía del día a día con la exigencia 0 y el límite fuerte y el rigor con el que se manejaba José Ramón hacia nosotros. Y empieza a llegar el éxito, Cristian, empiezas a acumular millas, te empiezas a dar cuenta, porque uno no se da cuenta en la hoja de los ratings, las madrinas entre Televisión Azteca y Televisión, uno se da cuenta en la calle cuando, y no sé qué tan salidor eras en ese momento, siento que eres una persona como muy casera. Ya muy... Sí, no soy. Pero tenías que salir, empezaste a dar cuenta, no solamente por la frecuencia y la programación, sino te empezaste a dar cuenta por los comerciales, porque la gente repetía las frases, del éxito, ¿no? Seguramente te llegó más lana, ¿no? Porque como me dices, sí. También Televisa era así, hacías partido y cobrabas, y no hacías partido y no cobrabas, ¿no? Y creo que sigue siendo así en TUDN y en varios, en Fox, no sé. ¿Cómo procesaste eso? Porque nunca ha sido fácil la televisión. Yo no conozco a alguien que me pueda decir, no, yo me la pasé siempre bien sencillito, a mí no me afectó, yo soy bien zen, me ubiqué en la vida. La televisión es cabrona porque... Sí, es complicada. Sí. ¿Cómo? ¿Alguien te dijo, bájale? O sea, ¿sí te subiste un poco? Pues mira, por lo menos hasta el 2006, finales, que es cuando estuvo José Ramón con nosotros, era muy difícil que a ti se te subiera, si acaso, una hormiga, porque José Ramón tenía un estilo muy fuerte, muy rígido con nosotros. No podíamos dar una entrevista, ni siquiera un programa del canal de, oye, ¿y qué opinas acerca de la temporada de lluvias? Nada, o sea, no podíamos tener esa conexión. Yo nunca lo había entendido hasta que luego lo asimilé. Dije, José Ramón no quería que nos sintiéramos más de lo que podíamos quizás ser fuera del canal para alguien, ¿no? Porque al final no deja de ser tú sabrás bien que no deja de ser para mucha gente un lugar bastante aspiracional, porque pues quieras o no, te pagan por ver fútbol y tienes oportunidad de conocer pues muchos lugares y viajas y conoces jugadores de fútbol, que para mucha gente es algo verdaderamente heroico y te la puedes llegar a pasar muy bien. Si tú lo asimilas, te lo puedes llegar a pasar súper bien en este negocio, porque pues, es algo que tú disfrutas. O sea, ir a un estadio de fútbol es complicado que no te guste asistir, pero siento yo que siempre fui, hasta la fecha creo, como siempre he sido con una personalidad a veces muy distinta a lo que uno aparenta en los medios, en donde uno se ve más suelto,
pues a mí si me invitan a un programa en donde voy a tener que bailar y cantar, no tengo ganas, pero si ya fui, voy y trato de hacerlo lo mejor posible y se me borra el miedo al ridículo y soy tan cínico que lo hago, pero no es que quizá lo esté disfrutando tanto como podría pensarlo, pero busco hacerlo lo mejor de mis posibilidades. Desde muy temprano a mí me dejó de llamar la atención que más de alguien fuera de mi familia me llegara a pedir si acaso una foto. Eso sí me acuerdo. Quizá en mi familia me habrán dicho, güey, bájale. Mi mamá, sobre todo, yo la llegaba a ver los lunes después de Protagonistas de la tarde, yo la veía y quizá con ella más de alguna vez me habrá visto que si se me subió o no. Pero como las cosas me costaron tanto trabajo, verdaderamente creo yo, sí lo he asimilado más o menos, ¿no? Tampoco puedo decir que soy la misma persona que cuando estaba en Toluca, pero no soy tan distinto a los güeyes que me conocieron jugando fútbol en Metepec. O sea, la verdad, creo que he podido asimilarlo porque las cosas para mí no me fueron fáciles, porque yo antes de entrar a la televisión trabajé 5 años y prácticamente gané 0 pesos. No esperaba ganar dinero, pero sentí la necesidad en muchas ocasiones de tener ganas de comer y no poder hacerlo porque teníamos que esperar a que el Tuca Ferretti nos diera una entrevista en Guadalajara, en las instalaciones de Chivas, y el tipo salió 8 horas después de lo pactado y tenía hambre y no podía salir. Y pendejaditas así que por ahí para la gente, sí, ¿eso qué tiene que ver? Para mí me marcaron. Yo en Francia pues fui sin acreditación al Mundial, engañado bajo ese parámetro de que le íbamos a conseguir allá, y tú sabes que estar en un Mundial sin derechos es no estar, y a partir de ahí dormí en el piso con cucarachas 20 días y cosas por el estilo que no me estaban gustando mucho, pero que formaban parte, creo yo, del crecimiento. Que un día cuando a mí me llegó una quincena y cada 15 días me ha llegado mi pago sin falta, verdaderamente lo aprecio como pocas personas. En ese aspecto sí no creo que me haya movido mucho, más allá de que entiendo que en este negocio habemos muchos tiburones y es un negocio bravo y nos tiramos mierda y recibes mierda y compites, y a veces compites quizá de la forma no tan leal como tú te hubieras esperado, y el estrés de que si modifican esto o no modifican, y que si los de enfrente hacen esto, y que si tú no haces esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo creo que me he entretenido más en el estar pensando cómo tratar de generar algo que al canal le haga clic y lo deje satisfecho, que yo en verdaderamente marearme como podría hacerlo. Por ahí no faltará quien te diga que en alguna ocasión, por salir de un estadio en chinga, porque hoy en día si te paras en un estadio aunque no te conozcan 20 de los 40 güeyes que te agarraron, pues 35 te van a pedir una foto por más que no lo sepan quién eres, porque es así, porque igual se borra y porque no pasa nada, pero pues hay que ver quién es ese pendejo y le sacan una foto. Y entonces en eso sí te podría decir que yo más de una vez del Estadio Azul yo salía con máscara de luchador. Pues para no llegar a mi casa a las 9 de la noche, sí llegar a las 7:15. Entonces sí, yo salía con máscara ahí por el Suburbia, yo me iba con máscara. Cruzaba, ¿sí? Insurgentes, sí, claro, yo estaba en el estacionamiento atrás del Vips, ahí me estacionaba. De eso ni te preocupes, o sea, hagas lo que hagas, o sea, así. Yo he escuchado a gente que habla de Toño de Valdés, de pronto mierda, imagínate, de Toño de Valdés que puede quedarse, tú lo conoces, 2 horas. De todas maneras, va a haber peros y va a haber cuestionamientos. No eres una persona salidora, no eres una persona de antros, eres una persona muy de casa, ¿no? Sí, soy muy aburrido, la verdad soy muy aburrido. No sé ni cómo mi esposa se decidió quedar conmigo, pero sí soy un tipo verdaderamente aburrido. No tomo, pero cuando tomo muy poco. Entonces, o sea, tomo una copa de vino y a la segunda me estoy durmiendo. O sea, no sé tomar, no me gusta, y por consecuencia pues muchas fiestas van de la mano también con el alcohol, y pues yo no era divertido, entonces pues no me la pasaba bien, ¿ves? Ya cuando me dijiste yo no tomo, te iba a revirar el albur de me la recibiste, pero... No, pero eso de resumir era otra cosa. Oye, Cristian, y ya en ese momento, todo que me estás platicando, ¿cómo conectas con la que ahora es tu esposa? En el canal, ella trabajaba en el canal, tenía más o menos como quizá 1 año trabajando en el canal. Ella ella es francesa, aprendió a hablar español en Chile porque su padre trabajaba en una multinacional holandesa y lo movieron por varias partes del mundo, y aprendió a hablar inglés en Australia y aprendió a hablar español en Chile. Y bueno, pues un día estudió en Inglaterra, en la universidad, y de pronto un día cayó en México porque su padre estaba en México y dijo, pues voy para México a ver si hay alguna chance de trabajar. Ella estudió en la Universidad de Londres y estudió una cosa que se llama Media Arts, que estrictamente no sé
como si hay una carrera similar en alguna universidad aquí en México. Básicamente es como cuestiones estéticas y de producción dentro de televisión y cine, y bueno, pues eso lo estudió, trabajaba en producción en el canal, luego empezó a trabajar bajo la dirección de noticias, también con cuestiones de cómo vamos a hacer un estudio de televisión nuevo, con quiénes son los proveedores, hay que ir a Boston a no sé qué, porque ahí las luces de ese programa son interesantes, saber si hay contratistas, cosas por el estilo. Y un día pues, la vi cruzar varias veces por la redacción de deportes, ella pasaba por ahí, yo hacía horas nalga en la redacción de deportes pues toda la vida con José Ramón, porque José Ramón tenía había la leyenda urbana de que siempre dijo, y bueno, y el día que Pelé se muera, ¿quién lo va a informar? Tenemos que estar listos todo el día, aunque no haya información. Entonces todos decíamos, güey, pues el día que Pelé se muera, José Ramón vendrá de donde esté y lo va a decir él, bueno, no lo vamos a decir nosotros, pero era el tema, y no teníamos vacaciones en diciembre y no había fines de semana por el fútbol, y entonces pues yo pasaba horas nalga en la redacción de forma espectacular, la redacción manejada por el señor Faitelson, y más de una ocasión, pues bueno, estabas ahí haciendo nada, esperando, viendo la computadora, Notimex, AFP, ya estaba el internet como que fluyendo bien, entonces pues lo veíamos y de pronto, pues, ya sabes, como buen mirón, pues empecé a observar y de pronto pregunté que quién era esa chica y me dijeron, pues es fulana de tal. Ella no quería saber nada con güeyes que siquiera tuvieran algo que ver con televisión a cuadro, y de pronto, bueno, pues no sé qué me vio y se terminó por convencer de salir conmigo un rato, y ella ya pensaba en irse a Montreal, ya había de hecho una solicitud para trabajar en el administrativo de Cirque du Soleil en Montreal, y bueno, pues de pronto se terminó quedando. Se terminó quedando para siempre. ¿Y no estás celosa de la doctora García, tu mujer? Yo creo que no sé, pues por lo que tengo entendido, no. Porque sabe que con Luis no es amor, entonces eso está bien, ¿no? con Luis es un arrebato. Luis es un tipo con el cual nos hemos sabido adaptar de forma, creo yo, muy buena, y es un tipo muy inteligente, es muy vivo, le gira muy rápido. Desde mi punto de vista, de los exfutbolistas es para mí es el más notable en los medios de comunicación por su forma, porque es camaleónico, porque puede ser serio, porque no lo puede ser, porque es conductor de programas que no tienen nada que ver con deportes, porque tiene facilidad para hablar, a pesar de que cuando llegó ceceaba y no gesticulaba bien, te acordarás, y José Ramón decía, habla bien, pero bueno, Luis, por favor. Y entonces le mandaban a que se pusiera un lápiz para ver si podía mejorar la dicción, y creo que Claire no está nada celosa de este güey de García, que es todo un personaje, está loco de remate, ese güey está loco. Tú lo conoces, tú sabes cómo es ese güey, y bueno. Sí, es un potro un potro salvaje que ha encontrado el sitio en la vida, o sea, está en el mejor momento, ¿no? El otro día tuve la oportunidad también de entrevistar, ya te imaginarás lo bien que habla de ti, pero, por ejemplo, Toño de Valdés y Burak también se llevan muy bien en las transmisiones, no hace mucho clic, pero no se ven tanto en la vida diaria. ¿Ustedes sí se ven con las esposas en la parte social? No, tampoco, no. Nos vemos tanto y tanto tiempo y tan seguido, y luego con esto de que hace como un par de años empezamos a mentirle a la gente en conferencias y cosas por el estilo, que no sé ni cómo verdaderamente nos pueden llegar a contratar, pero bueno, siempre hay algún insulso ahí o iluso que lo consigue. Pues nos vemos tanto tiempo que cuando tenemos momentos libres no lo hacemos, está clarísimo. Hubo al principio, en la relación laboral, pues sí, como que sin decirnos teníamos más compromiso como social, ¿no? De, puta, se viene mi boda, la número 24 del doctor, pues me invitó, ¿no? A un par. Una de ellas no fui porque estaba yo en el azul, ¿no? Pero a la otra sí fui. A la primera yo todavía no trabajaba con él, y entonces nos frecuentábamos más. Después se hizo mucho más seguido el trabajar, el vernos diario, que hay un momento en el que no queremos vernos más. Nunca no lo hemos dicho, pero creo que los dos lo pensamos. Pero cada vez que nos vemos para comer, pues es como si no nos hubiéramos visto nunca, a pesar de que digamos las mismas estupideces y hablemos de las mismas anécdotas, nos seguimos riendo mucho porque se le agrega algo más, hay un tercero en la mesa, entonces siempre buscamos pasarla bien. Creo que eso ha sido una de las claves para que esto más o menos fluya, es que entre nosotros, todo el mundo tiene como que bien entendido
la importancia del lugar en que ocupa y nos llevamos, creo que a toda madre entre todos. Entonces eso también te hace muy, muy liviano. Yo he trabajado con gente con la que al final no me llevo bien y sé lo pesado que es trabajar así y también sé lo bueno que es trabajar con gente con la que no hay ningún inconveniente de ninguna parte, ¿no? Oye, Cristian, y llegan las hijas, ¿cómo está la paternidad? Digo, supongo que el matrimonio está muy bien amarrado para que lleguen las hijas, pero ¿cómo eres como papá? Te veo aprensivo como papá. Sí, soy. No se vaya a pegar, no se vaya a caer. Soy, sí. Más con la primera, ya con la segunda ya se nos abrió la cabeza y tal, pero no, sí, con la primera era así, ya con la segunda como que nos alivianamos. Creo que generalmente pasa un poco así. En muchas ocasiones yo siempre le digo a Claire, le digo, ya ves, por eso yo nunca tuve hermanos, ¿no? Yo como si supiera o pudiera yo tener esa decisión, pero porque yo nunca viví una relación entre hermanos porque pues, nunca tuve a uno. Entonces yo a veces las veo interactuar y digo, ¿por qué se están madreando? ¿Por qué se están diciendo eso? Otra vez las corriges y tú sabes cómo es este tema de todo el día estar corrigiendo y corrigiendo. Creo que cuesta mucho trabajo. El gran porcentaje de la enseñanza de mis hijas se lo está llevando Claire, en eso lo reconozco abiertamente. Es una mujer extremadamente inteligente, es brillante, es muy, muy intuitiva, es muy centrada. Ella me ha tratado de ayudar a mí en mis cosas cerebrales, que tengo bastantes disfunciones, y ella me ayuda y entonces creo que ha hecho un grandísimo trabajo. Yo soy muy cercano, es la verdad, soy un hombre muy presente con mis hijas. También, digamos, mi estatus dentro del canal ha modificado, porque si yo hubiera estado con hijas en la época de que yo trabajaba con José Ramón, y no por ser José Ramón, sino por el momento en que yo estaba con José Ramón en el crecimiento, en donde yo no podía decir que no a nada en absoluto, yo estaba 16 horas diarias de lunes a lunes, entonces no podría tener una familia porque no la vería jamás, y con mis hijas ahora tengo otro tipo de horarios y tengo la posibilidad de poder estar con ellas. Me gusta mucho viajar, es en lo que yo no compro ropa de lujo, no uso reloj, aparte ya sabes que te lo chingan aquí con una facilidad pasmosa. El coche que tengo, por suerte, es una cuestión bajo contrato. Yo no compro coche de lujo, ni mucho menos. Yo esas cosas no las busco vivir bien, por supuesto, pero no pierdo mi tiempo en gadgets y cosas por el estilo. Lo que sí me gusta es viajar, y si puedo viajar en las mejores condiciones posibles, lo trato de hacer, y por supuesto siempre con mi familia, con mis hijas. En eso sí gasto bastante de lo que gano. Estás en el mejor momento de tu vida, Cristian. Te agradezco, Javier, te agradezco. Digo, sé que nosotros hemos estado pues en distintas veredas. Yo lo he dicho abiertamente muchas veces. Yo jamás trabajaría donde tú trabajaste, pero de todas formas yo respeto a grandísimas personas que he tenido la oportunidad de cruzarme, ¿no? Hubo una época en la que a mí me decían que no teníamos que dar ni la mano, y bueno, lo entendía así, pero también hubo una época en la que hubo mucha gente de ahí que terminamos por entendernos entre todos, y yo, por ejemplo, voy al Estadio Azteca y con los camarógrafos de Televisa me saludo como si fueran de Azteca, y ahí estamos platicando y echamos desmadre, y yo digo, te van a correr, güey, ¿qué estás haciendo? No, y la foto, y explico, güey, y nos reímos y albureamos, y es divertido, ¿no? Yo con el perro le tengo un entrañable respeto y admiración, por supuesto. Ha sido la referencia absoluta para que yo pueda tratar de, dentro de mi estilo, mejorar, porque él fue el parteaguas para que en Azteca nosotros tratáramos de hacer alguna cosa distinta para buscar competir mejor en cuanto a números se refiere, porque como tú bien sabes, todo esto es un negocio, y aquí lo que mueve es el dinero, y la empresa quiere tener dinero y quiere tener rating, y bueno, el Perro Bermúdez fue el parteaguas absoluto del por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Era tratar de competir contra el mejor en la narración, el más popular, el que tenía las frases rimbombantes, el que la usaba todos los chavos, el que se escuchaban en todas las esquinas, y bueno, a partir de ahí nosotros hemos tratado de competir contra él, y cuando lo saludamos nos reímos mucho, nos parece un tipo entrañable, muy chistoso, es muy divertido, y él ha sabido entender el juego, porque creo que él fue el primero que abrió un poco la llave al decir los payasos de la Jusco, y té de tila para la Jusco, y la avestruz enana, y cosas por el estilo, que nosotros en la redacción de deportes pues nos daban risa, pero pues que sabíamos que calaban, pero bueno, él sabía que si nosotros jugábamos contra él, entendemos que él iba a comprender la situación, y
y creo que hasta la fecha lo ha entendido muy bien. A mí me encantaría, yo no creo llegar a los 60 años estar narrando, pero me encantaría, por ejemplo, que una empresa de la dimensión como es Televisa pues tenga todavía el aprecio y la confianza a una persona ya con los años que tiene Enrique Bermúdez en los medios de comunicación, ¿no? Como lo que tiene el señor Orbañanos en Fox, o como lo que pasa en ESPN con José Ramón, o en distintas partes donde ha estado el señor Albert. Es decir, yo con más de 60, 70 años, yo no sé si estaría en los medios de comunicación, y mucho menos si estuviera vigente o en los mejores eventos, o en los mejores programas, o generando polémica, o estando en la voz de todos. Yo eso es un acto que reconozco plena y puramente. Yo creo que eso dices ahora, pero después, si sigues, porque además se han reinventado, o sea, es interesante el proceso de cómo es una puesta en escena muy orgánica, ¿no? Y en este medio yo creo que a veces, más que ser querido, hay que ser respetado. Y ustedes tienen un estilo que se respeta y que justamente es disruptivo, ¿no? No importa que algunos hablen mal y que algunos hablen bien. Lo que importa es que tenga originalidad, que suene, que se vuelva vigente cada vez, ¿no? Que no se pierda, obviamente, la capacidad de pues, pensar en cosas distintas. Y no sé si lo hagan por estrategia, pero yo sí veo que le mueven y le mueven y le mueven, ¿no? La conferencia esta, cuando empiezan, ¿quién empieza diciendo que como me contó Luis, que empiezan diciendo, bueno, llevo más años que con este güey que con cualquier matrimonio, ¿no? ¿Cómo? Sí, es correcto, así empieza. Sacamos una fotografía en donde hay dos fotos, cada quien carga a quien, en un matrimonio heterosexual, ¿no? Uno disfrazado de novia, el otro disfrazado de novio, ¿no? Las caras sobrepuestas, y Luis dice que soy el matrimonio el matrimonio más duradero de su carrera, y le dijo, sí, yo soy el matrimonio que más tiempo le ha durado. Evidentemente muchos se ríen porque entienden la situación, y luego, pero lo más importante de todo esto es que soy el matrimonio que menos dinero le ha quitado, güey. Entonces, a partir de ahí, pues sí, ya rompemos mucho el hielo con la gente, porque dicen estos dos pendejos payasos que vienen a hacer aquí, ¿no? Entonces, hemos ido a conferencias con cardiólogos. Tú te imaginarás dos pendejos de nuestro tamaño hablándole a gente que ha estudiado toda su carrera, toda su vida, y que ha dado su vida por la ciencia y por proteger a la gente de que dos imbéciles de la televisión que dicen babosadas vengan y les den una charla. Bueno, pues ahí damos a entender que no venimos a enseñar nada, sino que tratamos de pasar un momento medianamente agradable con la gente. O sea, va por ahí, no buscamos ponderar, porque pontificar y ponderar por lo menos no es nuestro estilo, por más que muchos lo piensen y piensen que somos dueños de alguna verdad. Pues creo que la verdad no la tiene nadie de nada, y menos en esto de los medios y del juego, ¿no? Del fútbol. No, aprendieron muy a tiempo a reírse de sí mismos. Hay gente que lo aprendemos después, lo aprendemos en diferentes momentos, y yo creo que eso lo reconoce la gente. Te agradezco mucho, Cristian, que te hayas abierto, lo que has... No, Javier, y a ti. Mi admiración y mi respeto, porque el sol sale para todos, y cuando contemos esta historia a través de los hijos o de los nietos, pues has ganado a pulso un lugar con una historia que tiene sacrificio, que tiene disciplina, que tiene paciencia. Todo el mundo piensa que de pronto, ¡pum!, aparecemos en la televisión y ya chingaste. No, hay mucho sudor. Hay un proceso, sí. Bueno, la vez pasada vi una foto que subiste muy buena. Oye, estaba al lado tuyo uno de mis ídolos de la narración, Gerardo Peña, estaba al ladito tuyo. Sí, Gerardo fue mi padrino, gracias a él en ECO y en la Copa Europea del 92. Gracias a él, en términos de que faltó a ese viaje, yo me fui a la Copa Europea del 92, y también él era el titular en ECO y se enfermó. Creo que no anda bien, lo he buscado y no he dado con él, pero sí, Gerardo Peña es una voz indispensable. Una figura. Una figura. A mí me parece, a mí siempre me lo han dicho, yo he tenido grandísimos compañeros y maestros al lado, pero a mí el que más me gustaba, porque pues yo era, cuando él estaba en su apogeo, yo tendría 12, 13 años, y esos momentos tú sabes bien que nos marcan muchas cosas de nuestros gustos particulares a mediano plazo, o quizá a largo plazo, tu afición por un equipo, tu afición por un jugador, por un cantante, por cosas así, o por personajes así. Y a mí el mío era Gerardo Peña, que hacía muchos partidos con Juan Dosal, ¿no? Juan Dosal, un prócer del Chorizo Power, que por cierto, vaya escuela del Chorizo Power, casi todos están ya con ustedes, pero ¿cómo tenemos? Sacamos más comentaristas que jugadores del Toluca,
Sí, Noel, Juan, La Zorrita. Félix García, sí. Mi Jesus, que también es de Toluca, que ahora está en ESPN. El señor Lara, Alejandro Lara es de Toluca. Guillermo Ochoa, que bueno, pues no es comentarista deportivo, pero pues es un prócer de los medios de comunicación, don Guillermo, de Toluca, ¿no? Sí. Cristian, un gran abrazo, tienes lo que te mereces y... Te agradezco, Javier. Me dio mucho gusto que nos hayas compartido parte de tu historia y en el camino andamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí andamos, Javier, te deseo lo mejor, te felicito por la reinvención que has logrado una vez que tuviste que salir de Televisa. Lo mejor de lo mejor para ti y como siempre también, más allá de que hemos sido competidores en buenas, malas, maduras y rancias, te agradezco siempre que los momentos que nos hemos cruzado ha sido con total y absoluto respeto. Te agradezco muchísimo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.